Saludos, mi nombre es Ryan Cifuentes, soy estudiante de la Universidad Deportiva del Sur y en esta oportunidad vamos a hacer una exposición de la unidad curricular Planificación en el entrenamiento deportivo. Específicamente vamos a hablar sobre los aspectos elementales para la planificación y organización del entrenamiento deportivo. Entonces, la planificación y su importancia. La necesidad de diagnosticar adecuadamente. Cuando uno va a hacer una planificación en el entrenamiento, debe hacer un diagnóstico de los atletas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la oportunidad de saber en qué nivel están dichos jugadores. Por ejemplo, para dar un ejemplo en mi caso, que de mi disciplina deportiva, que es el tenis de campo, es importante evaluar cuál es la condición física del jugador, cómo está preparado anaeróbicamente, aeróbicamente, para poder saber qué desempeño va a tener a nivel técnico, cómo está preparado mentalmente, cómo está preparado tácticamente y teóricamente. ¿Por qué? Porque justamente eso nos va a dar la oportunidad de saber qué habilidades tiene el jugador y qué habilidades son las que debe desarrollar o mejorar. Es importante a través de este diagnóstico poder individualizar las necesidades de los atletas. ¿Por qué? Porque cuando tú logras la individualización, entonces tú puedes trabajar de manera específica las debilidades que presente ese atleta. Cuando uno trabaja las debilidades directamente y refuerzas las habilidades que generan en él confianza y puede potenciar su desempeño, lo que hacemos es poder lograr un equilibrio entre lo que es las habilidades o las valencias que tiene el jugador versus las debilidades que tiene. Entonces, al lograr que esas habilidades vayan mejorando progresivamente, van a hacer que el jugador pueda lograr las metas que se proponga o que tenga en su planificación previamente ya habladas o discutidas con su entrenador. Por supuesto, hay que elegir el sistema más conveniente de acuerdo a la disciplina deportiva. Existen varios sistemas de entrenamiento o de planificación, básicamente. En este caso, podemos hablar del sistema de MapBeef, que no es más que un sistema que trabaja bajo 4 grandes periodos, que es un periodo general, un periodo específico o precompetitivo, un periodo competitivo y un periodo transitorio. Esto de repente, que es un modelo clásico y tradicional, puede servir para deportes donde las competiciones al año sean entre unas 2, 3 o 4 grandes competiciones importantes, como por ejemplo sucede en el baloncesto o de repente puede suceder en el fútbol. Pero en el caso del tenis de campo, se necesita un sistema de entrenamiento, un sistema de planificación un poquito más riguroso. ¿Por qué? Porque un jugador puede tener hasta 20, 22 torneos, 24 torneos al año. Estamos hablando de que mínimo tiene 2 a 3 torneos por mes. Entonces, este sistema para poder desarrollar una planificación no es tan bueno como de repente aplicar un sistema ATR de acumulación, transformación, realización o un sistema por bloques que te pueda desarrollar microciclos o mesociclos cortos para poder trabajar en base a las necesidades o requerimientos del atleta, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel técnico o a nivel táctico, inclusive mental, porque la parte mental debe estar incluida en toda la planificación. Por lo tanto, se debe programar adecuadamente de acuerdo al calendario cada microciclo y mesociclo para obtener los resultados esperados. De otra manera, es muy difícil obtener metas. Por lo tanto, es muy riguroso y necesario que esta planificación sea de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los atletas y de acuerdo al calendario de competencias. Por supuesto, entonces cuando hablamos de planificación del entrenamiento se comienza con el diagnóstico. El diagnóstico nos permite dar una abreboca o nos permite ver a grosso modo cómo está el jugador en distintos aspectos. Justamente como anteriormente lo hablaba, cualquier disciplina deportiva requiere de la preparación técnica, física, mental, táctica y teórica. ¿Por qué la teórica? Porque justamente el atleta debe saber para qué y por qué está desarrollando esa planificación. Por supuesto, cuando uno quiere enseñar una técnica, depende de la preparación física del jugador. ¿Por qué? Porque una técnica depende de esa capacidad. Pero mentalmente el jugador tiene que estar preparado para poder desarrollar todas esas habilidades. Y para poder desarrollar una táctica, el jugador tiene que estar mentalizado, tener la técnica pulida y en cierto modo estar preparado físicamente para poder realizar eso mientras está jugando un partido. Por lo tanto, cada una depende de la otra. Entonces, por eso es importante realizar un diagnóstico para saber qué debilidades tiene el jugador y en qué se debe afincar uno como entrenador para el desarrollo de esos aspectos. Por supuesto, después del diagnóstico viene el plan.
Un plan que más adelante vamos a ir explicando cómo se debe ir desarrollando y cómo se debe ir desmenuzando poco a poco para poder lograr el objetivo esperado. Y por supuesto, llevado y acompañado de una meta. Una meta es sinónimo de motivación, es sinónimo de logro, es sinónimo de cumplir objetivos, que es lo que se busca en un atleta de alto rendimiento. Por supuesto, entonces el diagnóstico está compuesto por una serie de fases. Por supuesto, uno es el análisis de la modalidad. En el análisis de la modalidad estamos hablando de que, bueno, vamos a tomar en cuenta qué sucede en el cuerpo humano y cuáles son los sistemas de energía predominantes. Por ejemplo, en el caso del tenis de campo, los sistemas de energía que predominan son el anaeróbico aláctico y el anaeróbico láctico. ¿Por qué? Porque es un deporte de fuerza, potencia y velocidad. Entonces, es explosivo y obviamente su mecanismo de obtención de energía es a través de las fosfocreatinas. Y adicionalmente a eso, cuando ya pues suceden los 5, 7 u 8 segundos donde ya ese sistema se agota, comienza a usar el sistema o el mecanismo de obtención de energía a través de la glucólisis anaeróbica. Entonces, los puntos son muy cortos, pero muy intensos. Entonces, justamente el tenis es un deporte mixto, aeróbico-anaeróbico, porque mientras juegas el punto, obviamente es completamente anaeróbico, pero cuando ya pasan los 5 o 6 segundos, acaba el punto y tienes 25 segundos de recuperación, estás en un proceso de recuperación, en un proceso aeróbico, donde te da la oportunidad de recuperar toda la energía gastada en el punto anterior. Por eso se dice que es un deporte mixto. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta las condiciones o las características del jugador, cómo es su condición mental, psicológica, cómo se prepara o cómo se adapta a la competencia. Y eso es sumamente importante hacerlo cuando uno analiza la modalidad. En cuanto al material técnico pedagógico, tiene que ver con los tests. Es importante de una u otra manera medir un diagnóstico a través de la medición de test. Nos va a dar la oportunidad de poder mitigar las necesidades que tiene el atleta. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de los tests específicos que requiere la disciplina deportiva. Entonces, eso nos va a dar una abrebocas y nos va a dar una información muy importante de qué requiere el atleta, cómo está físicamente, técnicamente, para poder dilucidar los aspectos específicos y poder mejorar o trabajar en las mejoras de una manera rápida y efectiva para que el atleta pueda cumplir la programación o los objetivos planteados en la planificación. Por supuesto, el conocimiento del atleta, cómo es el atleta en el entrenamiento, cómo es el atleta a nivel social, cómo se comporta con sus compañeros, cómo es su comportamiento del entrenador, cómo es su predisposición al momento de entrenar bajo situaciones de presión, porque es muy importante saber cómo se comporta el atleta para poder ayudarlo si es necesario o reforzarlo si está haciendo las cosas de manera adecuada. Por otro lado, es importante conocer al atleta bajo situaciones de presión como los torneos. Justamente esos son los picos de los eventos que uno como entrenador evalúa y pues ve si el atleta es capaz de manejar las situaciones de presión, si tiene tolerancia a la frustración, si es un atleta que maneja bien las variables físicas, las variables sobre todo psicológicas, porque básicamente en los eventos, si un atleta se ha preparado bien técnica y mental y físicamente, normalmente lo que afecta es la ansiedad, la necesidad o el deseo de ganar, y eso tiene que ver más con la parte mental. Entonces es importante conocer los aspectos psíquicos del atleta. Y las instalaciones, tienen mucho que ver las instalaciones disponibles, los horarios disponibles, si las instalaciones de una u otra manera cumplen con los requerimientos básicos para el desarrollo de un entrenamiento óptimo. Y esto es importante porque a veces cuando uno quiere desarrollarse en una disciplina deportiva o quiere desarrollar una disciplina deportiva, tal vez requieres de un gimnasio o requieres de sistemas o implementos multifuerza, y si no los tienes, de una otra manera tienes que ingeniártelas para poder desarrollar esos aspectos que requieren los atletas, porque a medida que van avanzando y que van creciendo, van a tener determinados requerimientos. Entonces es muy importante el material de trabajo con el que se cuenta para poder realizar la planificación. Entonces, hay una serie de factores a considerar para el desarrollo de la planificación del entrenamiento. Uno es el tiempo disponible para el entrenamiento. En mi experiencia propia, me ha tocado muchos atletas que antiguamente, pues con otros entrenadores, nada más veían clases 6 horas a la semana.
Y eso es completamente para atletas de competencia muy bajo. ¿Por qué? Porque básicamente tú necesitas diariamente un entrenamiento de 3 horas como mínimo. O sea, por lo menos en el caso del tenis necesitas 2 horas de entrenamiento técnico, táctico y 1 hora de preparación física. Lo que estamos hablando es que si un atleta entrena de lunes a sábado con un día de descanso, debería de ser 18 horas a la semana aproximadamente de entrenamiento. Solo en periodos de preparación, porque eso puede aumentar cuando ya estamos acercándonos a un periodo precompetitivo, cuando estamos ya en un pico de competencia, donde el atleta va a necesitar desarrollar más horas de entrenamiento y estas pueden llegar a las 4 a 6 horas al día. Entonces, todo va a depender de la planificación y de las necesidades, pero el tiempo disponible para el entrenamiento es muy importante. Las instalaciones disponibles, como anteriormente lo había dicho, las necesidades que requieran estos atletas para desempeñarse, ya sea la cancha deportiva como tal, un espacio para la preparación física, un espacio para la preparación mental, un espacio o gimnasio necesario para el desarrollo de las habilidades físicas de fuerza, por ejemplo, es importante para poder desarrollar de manera integral a los atletas. La capacidad de los entrenadores también es un aspecto importante porque un entrenador que no esté bien preparado, por supuesto, va a tener resultados negativos o incidencias negativas en los atletas. Por eso, una de las cosas que es importante es esa preparación de los entrenadores para poder desarrollar los aspectos relevantes de los atletas de competencia como tal. El calendario de competencias, muy importante porque el calendario de competencias nos va a permitir planificar el entrenamiento, nos va a permitir hacer una planificación anual donde podamos desarrollar nuestros picos de trabajo y adicionalmente ir manejando las cargas y la periodización del entrenamiento. Las condiciones climáticas y cómo influyen en el entrenamiento, bueno, cuando es un deporte al aire libre, por supuesto, esto se ve influenciado por las condiciones atmosféricas. Si llueve, o hay condiciones de brisa, el entrenamiento se complica. En el caso del tenis es así, a diferencia de deportes que no requieren de eso porque son bajo techo. Por ejemplo, el baloncesto, si se entrena bajo techo, el fútbol sala, no se van a ver perjudicados por condiciones climáticas, pero los deportes que se practican al aire libre sí. Y bueno, por supuesto, los apoyos socioeconómicos y médico-deportivos. Por supuesto, cuando se hace una planificación del entrenamiento hay un equipo interdisciplinario donde debe haber un entrenador de la parte técnica, o sea, que es el coach el principal, debe haber un preparador físico, debe haber una persona que se encargue de la preparación mental, o sea, un psicólogo deportivo que asesore, debe haber un fisioterapeuta, masajista, debe haber también un nutricionista deportivo, un médico deportivo para poder evaluar todos los aspectos que influyan en el desempeño del atleta. Entonces realmente manejar un atleta de competencia es un equipo, no es nada más un entrenador, sino un equipo interdisciplinario que pueda dar con los requerimientos y mitigar las necesidades de los atletas. Entonces, bueno, viendo esto, la planificación deportiva tiene una serie de objetivos. Entonces, esta serie de objetivos, pues, cumplen diferentes roles en el atleta. Por ejemplo, están los motivadores, que justamente son aquellos en los cuales el atleta quiere buscar desarrollar su óptimo performance, o sea, justamente que sean objetivos que motiven al desarrollo positivo de los aspectos técnicos, tácticos, ya con el hecho, por ejemplo, si un atleta tiene, por ejemplo, sobrepeso, el hecho de que se le pueda indicar una dieta adecuada y aparte de eso la preparación física adecuada y comienza a verse mejor y a manejar la estética de su cuerpo, pues ya eso es una motivación. Así como de repente si hay un fundamento técnico que no lo está haciendo bien, pero con el paso del tiempo logra mejorar, ya esos son aspectos motivadores que hacen que el atleta solamente, pues nada más por ese aspecto se sienta feliz de lograr los objetivos planteados. Cuando hablamos de que sean la dimensión cognitiva, pues justamente la preparación mental, el aspecto mental debe estar trabajado, debe ser más fuerte, debe ser un aspecto bueno, vital para que el atleta pueda consolidar todos los aspectos que está trabajando. También estos objetivos deben ser controlables por el atleta, porque la idea es que el atleta tenga la posibilidad de ir asimilando todos los cambios que sean necesarios y que los pueda controlar él. Que sean objetivos sencillos, ¿verdad?
que sean objetivos sencillos, que él pueda manejar y que pueda ver y con la veracidad del caso determinar que sí puede tener un resultado positivo. Por supuesto, tiene que ser ambiciosos porque un atleta debe tratar de lograr buscar su máximo desarrollo, su máximo desempeño. Obviamente no todos los atletas son iguales ni logran sus objetivos al mismo tiempo, pero deben tener o sea, deben ser ambiciosos, o sea, deben tener la necesidad de querer lograr un objetivo, una meta. Por eso es importante el logro de las metas. Y por supuesto que sean realizables. No hay nada peor que buscar un objetivo que a la larga o con el pasar del tiempo sea algo que no se pueda realizar. Por eso es importante trabajar en base a metas de rendimiento versus metas de resultado. Porque, por ejemplo, en el tenis, cuando se trabaja bajo metas de resultado, si tú vas perdiendo, obviamente te vas a sentir completamente desestimulado. Y de hecho, el tenis es un deporte muy cruel, porque si en un torneo juegan 32 jugadores, 31 pierden. Entonces, es preferible trabajar en base a metas de rendimiento que te permitan más bien evaluar, por ejemplo, un aspecto, un gesto técnico. Por ejemplo, antes el saque no entraba o el saque tenía un 40% de efectividad, pero en este torneo lograste aumentar al 60% de efectividad. Ya eso es un logro de meta de rendimiento. Por ejemplo, un jugador que de repente físicamente no se desplazaba bien, pero en este torneo comenzó a desplazarse mejor y comenzó a llegarle a bolas que antes no llegaba. Ya eso es una meta de mejora de rendimiento. Entonces, es mejor trabajar en base a metas de rendimiento que en base a metas de resultado, porque los resultados, obviamente, si no son favorables, lo que van a hacer es desestimular al jugador. Entonces, bueno, cuando hablamos de estos aspectos, bueno, de la carga del entrenamiento, ya entonces comenzamos a entrar en técnica materia técnica y es importante tomar en cuenta y manejar esto con suma delicadeza porque de esta planificación y de estos aspectos es que uno va a lograr el éxito. Hablando de la calidad del rendimiento técnico, pues esto tiene que ver con la elevada calidad técnica de los atletas y tiene su influencia decisiva en el control del volumen e intensidad de la carga de entrenamiento. Esto quiere decir que de una u otra manera, la cantidad de carga de entrenamiento que uno incorpore va a dar o sea, va a dar resultados positivos o negativos de acuerdo a la intensidad y de acuerdo al volumen que nosotros le demos al atleta. Si nosotros nos excedemos en eso, probablemente vamos a ir en detrimento del desarrollo de las habilidades técnicas y de la calidad del rendimiento técnico de los atletas. Por lo tanto, es importante poder equilibrar estos aspectos. Cuando hablamos de intensidad, la intensidad de la carga se caracteriza por el valor de cada estímulo, por el trabajo realizado por unidad de tiempo, la frecuencia cardíaca y el valor del lactato sanguíneo. Si nosotros sometemos a un atleta a una intensidad mayor, obviamente el atleta posiblemente vaya adaptándose continuamente, pero si nosotros aumentamos la intensidad sin darle el descanso necesario y generando fatiga, lo que vamos a hacer es quemar al atleta, el síndrome del burnout, o sea, simplemente el atleta va a sentirse completamente agotado, quemado y no va a lograr su máximo desempeño. Hablamos también del volumen de la carga, que es la totalidad del trabajo. Ya en este caso pueden ser kilómetros, repeticiones, kilogramos, horas de entrenamiento, que corresponde a una temporada o a un macrociclo o a la sesión de entrenamiento. Y esto debe ir de manera gradual. El volumen de la carga tiene que ir de manera gradual porque si yo quiero desarrollar en un atleta un periodo de adaptación, el volumen no puede ser alto, alto, alto constantemente. Yo debo ir progresivamente adaptando al atleta a un volumen determinado de tal forma de que pueda asentar una base para poder desarrollar un mejor performance. Por dar un ejemplo, un atleta de repente tiene una baja capacidad aeróbica. Obviamente, eso va a ir en detrimento de la capacidad anaeróbica, porque de repente el atleta es rápido, pero se cansa absolutamente en el menos del tiempo el menos del tiempo establecido de un torneo o de un partido. Entonces, realmente, para poder tener una buena condición anaeróbica, tienes que tener un buen piso físico aeróbico. Entonces, por eso hay que ir gradualmente manejando el volumen de la carga. Luego tenemos la densidad de la carga, que se define como la relación temporal entre el esfuerzo y la fase de recuperación dentro de una sesión de entrenamiento. Entonces, la densidad de la carga justamente tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente. Es
la relación que hay entre ese esfuerzo, entre esa intensidad de entrenamiento, ese dejar todo en la cancha y el tiempo de recuperación entre una sesión de entrenamiento y otra. Por ejemplo, no se pueden diseñar un entrenamiento durante toda la semana que sean 2, 3, 4 días seguidos de carga, porque lo que voy a hacer es fatigar al atleta y lo que voy a, es a generar otros factores que son, digamos, este, que son ligados más a la fatiga y que lo que puede generar en él es sensación de no querer entrenar, sensación de fastidio, sensación de depresión, porque incluso tienen sus aspectos cognitivos de depresión, de, que no, de desestímulo, de no querer trabajar. ¿Por qué? Porque están sumamente agotados. Entonces, la duración de la carga, que es el otro aspecto, representa el tiempo durante el cual un único contenido de entrenamiento funciona como elemento transformador sobre el organismo. Esto depende del objetivo y del contenido del entrenamiento. Por ejemplo, la duración de la carga va a depender digamos, del periodo en el que se encuentra el macrociclo. Si hablamos de repente de un periodo general, bueno, de repente esa carga tiene que ver con trabajos que no son específicos de la disciplina, pero si de repente ya estamos adentrándonos en la fase precompetitiva o competitiva, ya entonces esa preparación es más específica y más adaptada a las necesidades de la disciplina deportiva. Entonces eso va a depender justamente digamos, del lugar o el estadio de la planificación. La frecuencia del entrenamiento, que es muy importante, que se refiere al número de sesiones de entrenamiento por semana, que tiene que ver con el microciclo, macrociclo, y justamente es sumamente importante manejar este tema de la frecuencia porque obviamente la cantidad de horas en cancha van a permitir un óptimo desarrollo del atleta, pero hay que saber en qué momentos hay que descansar, en qué momentos hay que aplicar determinadas cargas, pero la frecuencia del entrenamiento para un atleta de alta competencia no debe ser mínimo, como ya lo dije anteriormente, en el caso del tenis de campo, 3 horas al día. Cuantificación de la carga. Tiene como objetivo encontrar el valor óptimo que pueda contribuir de forma eficaz a la creación de nuevas adaptaciones para el aumento de las reservas. Entonces, esta cuantificación de la carga lo que va a hacer es, poco a poco, crear nuevas adaptaciones y poder escalar, así como en un videojuego, niveles en el jugador que permitan que pueda aumentar sus reservas, y en este caso sea de glucógeno, de ATP, y que puedan desarrollar en él justamente un periodo de recuperación mucho más rápido o sea, en el momento de esas exigencias físicas que el deporte o la disciplina le exige. La calidad de la carga, que es un volumen de entrenamiento que solo tiene sentido si está debidamente asociado a una intensidad adecuada, que por su magnitud direcciona las adaptaciones en el organismo del atleta. Entonces, justamente la calidad de la carga es lo que va a hacer que el atleta se desarrolle adecuadamente. Entonces, de ahí hablamos de la arquitectura, de cómo diseñamos un plan de entrenamiento. O sea, esa calidad de la carga lo que va a permitir es que el atleta pueda ir progresivamente mejorando y que no vaya en su detrimento por el sobreentrenamiento, la fatiga, generando en él justamente más bien en vez de un desarrollo, una fatiga que lo que puede generar es el fracaso en el logro de las metas. Por supuesto, la organización de la carga va a depender del calendario, va a depender de la característica de los atletas y de la opción del entrenador respecto al modelo que se adoptará. Entonces, si hablamos de la organización de la carga, si hablamos del método ATR, justamente, o el método de bloques, va a depender entonces de pequeños microciclos o mesociclos de 2 a 3 o 4 semanas que van a permitir que se desarrollen determinadas actividades. Y la distribución de las cargas que va a estar asociada a los objetivos prioritarios para cada uno de los momentos implícitos dentro del macrociclo de preparación. Entonces, visto esto, la carga del entrenamiento va a depender de muchos factores y es importante manejarlos adecuadamente para el desempeño óptimo del atleta. Por supuesto, existen los medios de entrenamiento y los medios de entrenamiento van a depender de la preparación de los atletas y del periodo de entrenamiento. Entonces los medios tienen que ver con los ejercicios físicos a nivel general, específicos y competitivos. Entonces cuando uno hace ejercicios generales son los que no tienen nada que ver, o no es que no tienen nada que ver, sino que son ejercicios generales que van a ayudar
a mejorar la forma física del atleta. Posteriormente se pasa a un periodo de ejercicios específicos para desarrollar los aspectos técnicos y tácticos del atleta, y posteriormente pasamos a ejercicios competitivos que básicamente son los que se hacen durante las competencias o durante la situación real de competencia. A su vez, también existen métodos de entrenamiento. Están los métodos sensoperceptivos, visuales, verbales, auditivos y propioceptivos. Sin embargo, unos más usados son los visuales y los verbales, pues, y los auditivos. Los propioceptivos poco se usan porque requieren de implementos para su enseñanza, y realmente no se usan en el diseño del entrenamiento. Sin embargo, los visuales sí, ya que de una u otra manera se utiliza el método explicativo donde justamente a través de repente, de manera directa, el entrenador hace el movimiento para que los atletas lo puedan repetir, o a través de videos de manera indirecta los pueden ver para que puedan imitar a un jugador o a un atleta que sea profesional. A través de los métodos verbales, ya que se utiliza el método explicativo, donde normalmente uno comienza a verbalizar con los atletas para que puedan saber qué es lo que se busca, cuál es el objetivo a perseguir, cómo se debe hacer. Y los auditivos, por supuesto, a través, de manera directa o indirecta, una manera directa, obviamente, a través de métodos sonoros o a través de... Sí, bueno, o sea, a través de audios que permitan mejorar el desempeño o la explicación de las actividades a realizar. También se encuentran otros métodos prácticos. Está el método analítico asociativo sintético, que es el cual se maneja por partes. Por ejemplo, en el tenis hay un golpe que es el saque, por ejemplo, que es uno de los más difíciles, y entonces eso se va explicando por partes, y posteriormente todos esos movimientos se unen para lograr un movimiento completo, uno solo. Está el método sintético, que bueno, en esta situación el método sintético ya es un, una metodología que se utiliza de manera directa, la ejecución directa del gesto técnico. Está el método, la repetición estándar, que básicamente se basa en eso, en la repetición. Como dicen por ahí, la repetición es la madre del aprendizaje. Y cuando uno repite un movimiento constantemente, justamente se logra que el atleta pueda generar una memoria muscular y pueda desarrollar su gesto técnico o lo que busca. Y bueno, el otro método es a través del juego, comúnmente usado para de una u otra manera, de forma real, poder ir mejorando los aspectos técnicos y tácticos que está desarrollando el jugador. Por supuesto, existen otros métodos diversos que se utilizan para el desarrollo de las capacidades físicas, en este caso fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. En el caso de fuerza, pues se utilizan métodos pues a través de diferentes cargas, de aumento de cargas y disminución de cargas, de repeticiones, de resistencia. Se utilizan métodos continuos, discontinuos, con la velocidad también, a través de intervalos, por otro ejemplo. La flexibilidad, por supuesto, a través de ejercicios constantes para el desarrollo de rango articular. Y también hay otros métodos pedagógicos que son comúnmente también usados por los entrenadores a través de la charla interactiva entre los atletas, para que pueda haber una comprensión de lo que se está explicando, de lo que se quiere desarrollar, lo que se quiere buscar en el entrenamiento. Visualizaciones que tienen que ver mucho con la preparación mental. El método del convencimiento, en el cual de una u otra manera utilizas distintos aspectos para que el atleta entienda por qué debe de realizar esta metodología, porque de repente el atleta tiene que hacer una determinada técnica, que no es algo que uno se lo está inventando, sino que esa es la adecuada, y uno tiene que tratar de convencer al atleta. Y también el método del ejemplo por parte del entrenador, porque en cierto modo los atletas van a ser un ejemplo, o digamos van a tener la percepción, o van a ser como hijos de uno, como entrenador, y si tú das el ejemplo como entrenador, ellos van a seguirte. Entonces, en cierto modo, un entrenador debe tener una actitud ética, moral importante, y dar el ejemplo de tal forma de que puedas tener seguidores. Bueno,
para hablar de otro aspecto importante, hablamos de la periodización del entrenamiento. Esto es muy importante porque la periodización del entrenamiento va a permitir que el atleta no se fatigue o no se sobreentrene. Entonces, hablamos de una primera ley o fundamento que es la ley de adaptación del organismo al esfuerzo físico, que es donde obviamente el cuerpo se va adaptando progresivamente para poder desarrollarse y adaptarse a condiciones más agresivas de entrenamiento. Están los efectos del entrenamiento inmediato, retardado y acumulativo, en el cual los entrenamientos van surtiendo determinados efectos en los atletas con el pasar del tiempo. Para algunos atletas puede ser de manera inmediata, pero para otros es retardado. Y es importante individualizar en este caso porque como no todos son iguales, cada uno tiene sus características específicas. Tal vez a un jugador o un atleta que se le trabaje fuerza, tal vez su cuerpo se esté dolorido durante una semana, mientras que a otro se recupera en 2 días. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta los efectos de la carga de entrenamiento. Y obviamente el heterocronismo de la recuperación. Justamente es lo que hablaba anteriormente. Cada cuerpo, cada individuo tiene una forma diferente de recuperarse de un estímulo específico y entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto para el desempeño del entrenamiento y para la planificación del entrenamiento. Entonces eso es todo. Me parece que esos son los aspectos más importantes a tomar en cuenta para el desarrollo del entrenamiento y la planificación del entrenamiento y pues de esa manera pues tomando en cuenta las ciencias aplicadas al deporte se pueden obtener resultados positivos. Muchas gracias.